Está con nosotros el presidente de la Federación Médica, el doctor César Palomino. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Yo estuve con él hoy al mediodía en la segunda edición de la rotativa del aire y no sé si ha pasado algo entre el mediodía y ahora, doctor. Bueno, efectivamente ha habido una reunión con un grupo de directores de hospitales, ¿no? Básicamente de Lima Metropolitana, y conexiones telefónicas con algunos directores de hospitales regionales que han ofrecido su respaldo a esta medida de lucha. ¿Los directores de hospitales? Así es, son altos funcionarios, básicamente por la imposibilidad que tienen en estos momentos ya de seguir reteniendo a los médicos en el Ministerio de Salud. Lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, en el Hospital Cayetano Heredia, en el Hospital María Auxiliadora y otros hospitales, simplemente es expresión de la crisis sanitaria y económica por la que atravesamos, y ven reducida la capacidad de atención de los hospitales públicos. Entonces ellos están de acuerdo con el rescate financiero del sector y saben que la única manera, lamentablemente en nuestro país, salvo que la historia se corrija y a partir de mañana nos convoque el Ministerio de Economía y Finanzas, es haciendo este tipo de medidas de presión. Usted decía ahora, hace unas horas, que el problema no es tanto con el ministerio ni con la ministra de Salud, Así es. sino con el ministerio y el ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Mire, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, y es cierto que tenemos una mesa de diálogo y saludamos que se insiste en este tema, las propuestas conjuntas, inclusive del MINSA y de la Federación Médica Peruana, son rechazadas por el MEF. Los presupuestos que se formulan, los pedidos adicionales son crónicamente rechazados por Economía, y lo que más lamentamos es que le ponen un corsé mediante la ley de presupuesto que obliga a nuestro sector a devolver plata. ¿A devolver plata? Así es. Somos un sector acusado por el MEF de un gasto ineficiente y aparentemente es una verdad a medias. ¿Por qué? Tenemos un gasto que ahora, en el mes de septiembre, del presupuesto total oscila entre 33 a 35%. Pero no es que no se pueda gastar. Quiere decir que al acabar el año a este paso, ¿cuánto se va a haber gastado del presupuesto? Posiblemente el 50 o 60%. 50 o 60%. Ajá. Y el resto tendría que devolverse. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque le impiden al MINSA hacer intercambio de partidas, intercambio de funciones para utilizar nuestro propio presupuesto. Parece que el MEF tiene la idea de que mientras más ahorre, así no deje gastar a los ministerios de producción social como es el MINSA, para ellos es un gasto efectivo. Es lo mejor que pueden hacer. Si se gasta menos en salud, es una gestión brillante. Hay constantes anuncios de que se aumenta el presupuesto de salud. Y de que por lo tanto se aumenta el presupuesto del gasto social, porque salud es el típico sector, digamos, social. ¿Qué está pasando? Que si bien es cierto esto podría ocurrir, cosa que hasta el momento no se evidencia en lo concreto, porque el presupuesto inicial de apertura es similar al de este año. El del 2013 no ha variado con el del 2012. Se supone que entre mayo y abril del 2013 podría aumentar. Pero lo que ocurre es que la ley de presupuesto es tan draconiana que prácticamente encasilla al MINSA a no gastar en nada salvo de lo que el MEF le indica. Por ejemplo. Un ejemplo, este año estamos devolviendo casi el 50% del presupuesto porque no lo puede usar para mejorar remuneraciones, no lo puede usar para nombrar médicos, no lo puede usar para implementar el nuevo Hospital del Niño en San Borja. Esas restricciones es las que le pone el Ministerio de Economía y Finanzas. Es cierto, es tu dinero, toma Ministerio de Salud, pero me lo gastas en esto, en esto y en esto. Vamos a dejar de lado la parte de los salarios. La parte de implementar el hospital, ¿por qué no? Porque sería un cambio de partidas y según algunos es malversación. Entonces yo lo que quería aconsejarle al señor ministro de Economía Castilla es que convoque a don Pedro Pablo Kuczynski. Él el año 2004, ¿Qué pasó con Kuczynski? Él el año 2004 resolvió un problema similar. ¿Cómo? Autorizando el cambio de partidas. Es una pequeña modificación a la ley de presupuesto, es decirle al MINSA, efectivamente, con tu presupuesto, con ese que no vas a utilizar, soluciona tus problemas, salvo que el ministro Castilla considere una excelente gestión a la que más plata le devuelve. ¿Cuándo es la última vez que han hablado ustedes con la ministra o con alguien importante del sector? Mire, el día sábado, durante el desarrollo de la Asamblea Nacional, acudió el señor viceministro de Salud, el doctor José del Carmen Sara, y expuso lo máximo que han podido gestionar los señores del Ministerio de Salud. Fue la última vez. Luego de esto no nos han vuelto a convocar.
Y en Palacio de Gobierno, ya hace como 2 o 3 semanas atrás, estuvimos con el viceministro de Economía y Finanzas. Lamentablemente, las 2 únicas frases que dijo fue buenas tardes y hasta luego, porque no nos dijo absolutamente nada. ¿Qué le dijeron ustedes a él? Le planteamos la demanda conjunta con la señora ministra de Salud y no respondió absolutamente nada. ¿Él estaba con la ministra de Salud? Claro, el señor viceministro de Economía y Finanzas. Ajá. ¿Y la ministra qué dijo ahí? Y después, a ver. Claro, ella esgrimió los argumentos similares a los que tiene la Federación, porque coincidimos en esto, en la necesidad del rescate financiero del sector. Insistimos en el famoso 0.5% del PBI. Sí. 2, en el tema de la reestructuración salarial, ¿no? Y 3, en el tema de evitar que la desarticulación del ministerio continúe. Este es otro problema, y la señora ministra lo sabe. Actualmente el Ministerio de Salud ha perdido la rectoría a nivel nacional, producto de la mala forma de descentralizar el país. Inclusive los presupuestos que se le otorgan al MINSA son como una especie de bypass. El MINSA ya no tiene injerencia en los gobiernos regionales. O sea, de lo que le presupuestan al MINSA, 8.000 millones de soles, por ejemplo, 4.000 quedan como tal en la sede central y el resto van a las regiones. Y cada gobierno regional dispone según su conveniencia. ¿Cuánto está ganando un médico? Depende. Si es contratado por CAS, puede ganar entre 850 a 1.200 soles en algunas zonas del Perú. Tumbes, por ejemplo, en la zona de Tacna, Arequipa y Puno. Si es nombrado, puede ganar entre 3.000 soles y después de 30 años de servicio, 3.400 soles. Los primeros, ¿cuántas horas trabajan? Todos trabajamos bajo el marco de la Ley de Trabajo Médico, 6 horas, más las guardias, ¿no? Que pueden ser de 12 o de 24 horas, ¿no? Este es un estándar, por si acaso, internacional. Sí, desde luego. Tienen que hacer otros trabajos. Claro, el Supongo multiempleo yo, no lo sé. es el pan de cada día, ¿no? Un médico, para subsistir, debe trabajar por lo menos en 3 o 4 lugares distintos. Y a veces, y sin vergüenza lo decimos, ni siquiera como médicos, en otras funciones. ¿Cómo cuáles? Mire, yo he visto, no voy a decir los nombres, pero colegas que incluso trabajan haciendo taxi. Y no es vergüenza ajena, No, porque es claro. un trabajo digno. Sí, claro. Pero la necesidad obliga. La necesidad obliga. ¿Cómo repercute esto? Quizás usted no lo pueda responder porque es parte interesada, pero ¿cómo repercute esto en la salud pública y en la atención a los pacientes? En el caso de los médicos de salud, ellos afrontaban, también estaban un poco entre dos fuegos, ¿no? Porque estaban por un lado frente a la administración, pero por otro frente a la gente que dice me atiende demasiado rápido. Y claro, lo atiende demasiado y me trata mal. Hay gente que se siente maltratada. La explicación en parte es el tiempo que tienen que aplicar a cada paciente, pues porque hay una cuota de pacientes. Mire, ¿cómo es en el caso de ustedes? Lamentablemente, lo administrativo está empezando a deformar la labor asistencial médica. Un ejemplo, nos dan un formato, el famoso formato del Seguro Integral de Salud, Sí. que es complicado. Y el médico está entre dos fuegos. O atiende como corresponde al paciente y deja de lado el formato, o llena bien el formato para garantizar que al centro de salud se le pague por la atención del SIS y evite una sanción. A ese extremo se ha llegado. ¿Qué sanción? Por ejemplo, si llena mal un número de formatos del SIS puede ser amonestado. E inclusive en algunos casos se ha amenazado, no en esta gestión, sino en las anteriores, me refiero incluso a gestiones pasadas en el Ministerio de Salud, de que si el formato está mal llenado, se le descuenta al médico. Básicamente porque el Seguro Integral de Salud, que atiende a más de 12 millones de personas, Sí. tiene un presupuesto este año de 435 millones de soles. Es decir, $15 por año para un paciente. Sí. Es decir, con $15 uno tiene que atender todas sus patologías, cirugías, exámenes de laboratorio, lo cual es físicamente imposible. Entonces, es el establecimiento el que muchas veces gasta sus recursos porque el Estado, ¿qué busca? No pagar. Busca la sinrazón para no pagar y rechazar esas fichas. Cambia de color de lapicero, y esto lo puede decir cualquier responsable del SIS, se anula la ficha. El médico hace la consulta, da la receta. En el establecimiento no hay el medicamento, no se paga la atención. Insisto un poquito en esto porque me parece que es importante y quizás es poco conocido. Yo soy un paciente, tengo el Seguro Integral de Salud. Voy donde usted, que es médico, a quejarme de los dolores que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Esto le sirve a usted para llenar ese documento?
Así es. Aparte de la historia clínica, llenas el formato. Aparte de la historia clínica. Ya. Si llenaste bien el formato y completaste la atención, se le paga al centro. Si llenaste mal el formato o falta algo en la atención, no se le paga. Pero la pregunta es, si no hay medicamentos, ¿culpa de quién es? ¿Del centro? ¿Del Ministerio de Salud? ¿Del CIS? Es del CIS. Si no hay reactivos, ¿de culpa de quién es? Del Seguro Integral. Y eso lo toman como excusa para no pagarle a los centros de salud. Hay deudas de cerca de 165 millones de soles que se le debe a los hospitales y postas en todo el país desde el año 2008. Y de eso no se dice nada. Desde el año 2008. Sí. Hace 4 años. Sí. ¿Y qué perspectivas hay para arreglar eso? Bueno, muchos hospitales lo que han hecho es transar con el CIS y condonar el 50% de la deuda a cambio de que le reconozcan por lo menos lo que le tienen adeudado, ¿no? Y otro tema es los tarifarios, ¿no? No sé qué tarifarios usará el Seguro Integral, pero muchas veces los hospitales no pueden reponer los insumos que bien utilizan en los pacientes, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en el Casimiro Ulloa, ¿no? Paciente politraumatizado, es operado, intervenido, le ponen placas de diverso tipo para fracturas y luego el CIS no le reconoce nada y el hospital pierde y nunca le pagan la deuda, jamás. ¿Por qué es usted dirigente de los médicos? Me han elegido. Nosotros tenemos una institución gremial, así como una institución ética que es el Colegio Médico del Perú, y asumimos esta función por amor a nuestra profesión. ¿Usted está preparándose para ser candidato al Congreso el año que sea las elecciones? No, no me atrae la política. Francamente, no me atrae en lo absoluto, ¿no? Nuestra función es distinta, ¿no? Si quisiéramos hacer dinero, hubiéramos estudiado Derecho o Ingeniería, o de repente nos hubiéramos preparado para ser secretarios en el Ministerio de Salud, donde le pagan 8.000 soles por 3 años de estudio, pues, ¿no? ¿A una secretaria o un secretario? Me imagino que independientemente del género... 8.000 soles. Sí, eso es lo que actualmente le pagan a la secretaria de la ministra de Salud. Con contrato en mano lo hemos mostrado en la prensa. Pues será una secretaria esa que hagan eso. Claro, con 3 años de estudio, ¿no? Versus los 12 o 15 años que estudia un médico para ganar 3.000 soles, ¿no? Y eso que ganan entre 800 y 1.200 es una cifra insólita. Sí, pero real. Mire, esto es tan dramático que a veces genera distorsiones en las fronteras. El pobre Hospital Santa Rosa de Madre de Dios cada 6 meses convoca concursos, trata de dar incentivos, pero tiene la mala suerte de colindar con el Brasil. Está a 3 horas de Acre. ¿Cuánto le pagan al médico nombrado? 2.400 soles, incluso menos que en Lima. Hacen un esfuerzo, lo llevan a 3.000, 3.400 soles. Y a 3 horas, en el primer nivel, 3.500 reales, es decir, un equivalente a $3.000. Se van. En Ecuador, ¿no? La banda fronteriza, ¿cuánto gana un colega CAS? 1.200 soles, mejorado 2.000 soles. El colega en el Ecuador gana 3 veces más. Cruzan la frontera y quizás ya no regresan más. Pues. Entonces, ese problema que lo sabe el MEF, porque más de 1.200 médicos se van al año de este país y la cifra sigue en aumento, es el que queremos evitar. Si no, el Estado va a perder presencia, el Ministerio se va a seguir desarticulando. ¿Y quién va a ocuparse de la salud pública? ¿Cuánto va a durar esta huelga? Depende del Ministro de Economía y Finanzas. Por nosotros, no quisiéramos que dure un solo día. ¿Servicios de urgencia y atenciones de ese tipo? Sí, aprovecho el espacio para pedirle a todos mis colegas del Ministerio de Salud del país que, por favor, como ya hemos indicado, no descuiden ni las emergencias, ni las cirugías de emergencias, ni las emergencias pediátricas, ni los partos. Las atenciones de emergencias deben estar completamente garantizadas y a los amigos directores de hospitales, a los presidentes de los cuerpos médicos de los hospitales, pongan carpas de atención para paliar en algo el déficit de consulta externa que va a haber. Y a nuestros señores pacientes, primero 1000 disculpas y que sepan que esto también es por ustedes, para que cuando vayan al centro de salud por lo menos haya paracetamol, para que cuando vayan a los hospitales haya equipo con que operarlos y no tengamos que seguir utilizando elementos de ferretería. Bueno, eso último da para otro programa, pero ya, en fin, me temo que vamos a seguir conversando varios días sobre el tema. Me temo porque la huelga anterior duró 31 días, oiga, y parece que al final recién algún ministro se puso las pilas, no sé. Bueno, gracias. Yo quisiera hacer una invocación final. Si el señor ministro de Economía y Finanzas y el premier nos convocan aún en este momento, o mañana temprano a primera hora, nosotros estamos dispuestos a acudir. Queremos evitarle a todos, a ustedes, a los pacientes y a nosotros mismos,
el tránsito de una huelga tan larga como la que tuvo Salud. Gracias, doctor César Palomino, presidente de la Federación Médica del Perú.